Desde el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos. Un placer saludarlos, bienvenidos a CNN Dinero, soy Rafael Romo, en ausencia de Xavier Servia. Si les parece, comenzamos. La crisis política y económica en Venezuela se agudiza mientras que el gobierno y la oposición afianzan sus posturas. ¿Queda un tiempo para que se llegue a una resolución mediante negociaciones o ya es demasiado tarde? Lo analizamos. Vamos inmediatamente con Diego Aria, director asociado del Centro Adrienne Arsht, Latinoamérica del Consejo del Atlántico desde Washington. Diego, como siempre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Estaba viendo una ponencia reciente de un académico que decía que tenía que haber, en el caso de Venezuela, necesariamente negociaciones, sí, pero sin condiciones para que esto pueda funcionar, para que no estemos en lo que hemos estado en los últimos años. Pero quiero empezar preguntándote, ¿realmente crees que todavía hay espacio para negociaciones en esta crisis tan profunda que ha tenido Venezuela? Buenas noches, Rafael, y gracias de nuevo por la invitación. En el caso de Venezuela, no debemos descartar bajo ningún respecto que exista una solución negociada. Nunca es tarde para negociar y sobre todo cuando la vida de millones de venezolanos están en juego cada día que pasa. Lo que sí está claro es que acciones como las que sucedieron ayer en Venezuela con el secuestro de Roberto Marrero, el jefe del despacho del presidente interino de Venezuela, con la violación sistemática de los derechos humanos que se está llevando a cabo en Venezuela. Hace par de días volvió la misión de las Naciones Unidas que envió la expresidenta Michelle Bachelet y lo que encontraron fue lo que ha estado diciendo la comunidad internacional y el gobierno interino durante años, que hay una violación sistemática y continuada de los derechos humanos en Venezuela. Dicho esto, desde el punto de vista nacional, de nuevo, hay una tensión política que todos esperamos que tenga un fin negociado y pacífico, y por otro lado, desde la esfera internacional sigue existiendo mucha presión sobre el gobierno usurpador de Nicolás Maduro para que haya una transición pacífica y pueda volver Venezuela a la senda de la democracia. Mencionabas, Diego, el caso de Marrero, y hay que recordar que Juan Guaidó ha sido hostigado, sí, pero hasta ahora no ha sido detenido, aunque tenemos que recordar lo que tú mencionabas hace un momento, que el jueves por la madrugada su jefe de despacho, uno de sus más cercanos colaboradores, Roberto Marrero, sí fue detenido, sigue privado de la libertad. Aquí la pregunta creo que es de si esta detención fue un intento de Nicolás Maduro de medir qué tipo de respuesta habría por parte de la comunidad internacional si pone a Guaidó tras las rejas. En otras palabras, ¿hasta dónde puedo llegar, diría Maduro, en este tipo de circunstancias? Quizá detener a Guaidó, quizá no, antes de que responda alguien en una forma enérgica. ¿Está jugando con fuego el chavismo, Diego? Sin duda alguna, el madurismo sigue jugando con fuego, y esto es una táctica aprendida. Históricamente el madurismo se ha comportado de esta forma, midiendo cuáles son las reacciones y jugando siempre con la línea roja, que es la línea de la democracia. No solamente es un mecanismo de medición, cuál es la reacción, ya vamos a hablar sobre cuáles han sido las reacciones, pero además este secuestro arbitrario del jefe del despacho sirve para recabar información privilegiada del entorno de Juan Guaidó, para restarle capacidad operativa al equipo de Juan Guaidó. Además, se han hecho acusaciones y hemos visto este libreto suceder en el pasado para sembrarle pruebas falsas y acusarlo de alguna actividad delictiva, para vincular también a Juan Guaidó en actividades delictivas y, como tú bien afirmabas, medir. Y la respuesta creo que ha sido contundente. El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a un banco muy importante en Venezuela, Bandes, el día de hoy, junto a 4 de sus filiales, y extraoficialmente se conoció que a los funcionarios involucrados en el operativo ilegal de secuestro de Roberto Marrero
se les está por sancionar no solamente en los Estados Unidos, sino la Unión Europea y países aliados de Venezuela en la región, no solamente a los funcionarios, sino a sus familiares, un poco aislando a los violadores de derechos humanos de tener acceso a comodidad en el extranjero y poder disfrutar las fortunas que por mecanismos de corrupción han logrado estar fuera del país. Y a eso iba mi siguiente pregunta, Diego. Estados Unidos, como ya bien mencionadas, ha impuesto sanciones a la mayoría de los colaboradores más cercanos de Maduro, además de generales de las Fuerzas Armadas, compañías del Estado venezolano. También tenemos que mencionar la prohibición de exportaciones de petróleo, exportaciones de oro venezolanos, pero ahí está la pregunta más importante. ¿Qué le queda a Estados Unidos para poner presión sobre el chavismo? Porque a veces queda la impresión de que las opciones diplomáticas, las opciones de presión económica se están acabando, y a eso es a lo que le está apostando el régimen. ¿Tú lo ves de esa forma, Diego? Sin duda alguna, aquí hay un factor fundamental que es el factor tiempo, y en todas las discusiones alrededor del tema de Venezuela la pregunta es ¿a quién le favorece el tiempo? La respuesta que yo puedo dar es que el tiempo a quien no le favorece es a la mayoría del pueblo venezolano, que está sufriendo y muriendo todos los días de mengua y de falta de medicinas y comida. Dicho esto, quiero también hacer mención a que los Estados Unidos no es el único actor que está ejerciendo presión diplomática. Es un actor fundamental y que tiene capacidad importante de generar presión, pero tenemos el Grupo de Lima, la Unión Europea y los organismos multilaterales como son la Organización de Estados Americanos, en este momento la Organización de Naciones Unidas, están alineados en la presión, ¿no? La presión sin duda todavía quedan espacios para seguir presionando, no nada más con sanciones económicas que limiten la capacidad represiva de seguir torturando y de seguir robándose el dinero que es de los venezolanos del gobierno, y por otro lado lograr seguir identificando a estos funcionarios del gobierno que han robado miles de millones de dólares y que son la causa real, una de las causas más importantes de la crisis humanitaria tan fuerte que vive en Venezuela, de un país con las reservas de petróleo más grandes del globo terráqueo, que hace semanas vimos como muchos venezolanos iban a las cloacas a buscar agua potable para no morir de sed, de mengua. Queda mucha presión por seguir aplicando. La presión no solamente puede ser externa, por supuesto, tiene que seguirse construyendo esta masa crítica de apoyo al gobierno interino que logre, junto con el apoyo internacional, terminar de lograr el cese definitivo de la usurpación. Sí, ya veíamos cómo algunos sacaban los lingotes de oro, ¿no?, del Banco Central de Venezuela. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Diego Aria, director asociado del Centro Adrienne Arsht Latinoamérica del Consejo del Atlántico, desde Washington. Gracias, hasta la próxima, Diego. Y cuando regresemos a CNN Dinero, culmina la edición número 82 de la reunión de los miembros de la Asociación de Bancos de México. ¿Cuál es la visión de los banqueros para el nuevo gobierno del presidente? El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció que el expresidente de ese país, Rafael Correa, habría sido financiado económicamente y de manera irregular por el cuestionado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Para darnos más detalles de esta explosiva revelación, estamos en comunicación con Ana María Cañizares. Hola Ana María, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Así es, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aprovechó esta reunión de presidentes en Chile para lo que será la conformación de Prosur y aprovechó ese marco para denunciar públicamente que el régimen de Nicolás Maduro habría financiado con transferencias a través del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela de alrededor de $281.000 para financiar el Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro, que fue creado por el expresidente Rafael Correa y algunos de sus exfuncionarios. El presidente Lenín Moreno dijo que existen oscuros intereses por parte de Lenín Moreno y por parte de Rafael Correa y de Nicolás Maduro para financiar la desestabilización de gobiernos de la región y volver a retomar lo que ellos califican como el socialismo del siglo XXI. El presidente Lenín Moreno ha sido enfático en decir que son cuentas en Bélgica y en Ecuador, tanto de Rafael Correa como de sus exfuncionarios, los que recibían este dinero de forma irregular. Además, insistió en que en el Ecuador esto se denomina como un delito de peculado, que desconoce cómo sea en Venezuela, pero tomar fondos públicos para estos fines
presidente Lenín Moreno ha señalado que se llama peculado. Pero escuchemos más de lo que dijo el presidente Lenín Moreno en esta impactante, sorpresiva denuncia que ha hecho esta mañana en Santiago de Chile, Juan Pablo. He manifestado además que tenemos investigación de que otros gobiernos de América Latina, de Sudamérica, están siendo desestabilizados también con dinero que los venezolanos precisan tanto en este momento en el cual viven una tragedia en su salud, en su alimentación, en sus derechos humanos. Es una vergüenza verdaderamente que ese dinero, en vez de utilizar en solucionar los problemas de los hermanos venezolanos, se utilicen en desestabilizar los gobiernos democráticos. ¿Han reaccionado los demás fundadores de este Instituto de Pensamiento Político y Económico, Eloy Alfaro, Ana María? Juan Pablo, nosotros hemos intentado a lo largo de este día tomar contacto con algunos de los fundadores de este instituto. Carol Murillo, por ejemplo, nos ha dicho que se encuentra de viaje y que cualquier pronunciamiento lo hará a partir del día lunes. También tomamos contacto con Pavel Muñoz, que es asambleísta actualmente del correísmo en Ecuador y ha dicho que desconoce detalles de esta denuncia. También intentamos comunicarnos con el ex canciller del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño, pero no fue posible encontrar una reacción de él. Quien sí se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter es el expresidente Rafael Correa, quien ha dicho que Lenín Moreno no podrá evitar irse preso por corrupción y que está desesperado y que por esa razón ha hecho esta denuncia y que si hay algo ilegal que el gobierno de Lenín Moreno debe denunciar a las instancias correspondientes. También dijo que le da vergüenza ajena a Correa llevar a una reunión internacional los odios políticos y ridiculeces, ha calificado así lo que ha dicho esta mañana Lenín Moreno. Bandes, el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, no se ha pronunciado hasta el momento, pero también hay que recordar, Juan Pablo, que esta denuncia se produce en un contexto interesante. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió hoy día nuevas sanciones para Bandes por considerar que era irregular y totalmente arbitraria el arresto del jefe de despacho de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente de Venezuela, como presidente interino. Esta fue la reacción del Departamento del Tesoro, pero tampoco el gobierno venezolano ha reaccionado hasta el momento. También hay que recordar, Juan Pablo, que algunos de los gobiernos que acompañaron a Lenín Moreno en esta reunión, tanto Chile, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia y Argentina, han dicho que analizarán la denuncia que ha hecho Lenín Moreno el día de hoy en Santiago de Chile. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches. No se detienen las repercusiones en Venezuela por la detención de Roberto Marrero. Recordemos que el jueves arrestaron en Caracas al jefe de despacho de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Nicolás Maduro, el cuestionado presidente, calificó a la oposición como grupos terroristas y dijo que no le temblará el pulso para llevarlos a la cárcel. En Caracas está nuestra reportera Osmari Hernández para contarnos más detalles. Hola Osmari, buenas noches. ¿Qué novedades hay sobre la situación de Marrero? Juan Pablo, muy buenas noches. Sí, estuvimos atentos tanto en las puertas del helicoide, la sede del SEBIN donde se encuentra recluido, como en el Palacio de Justicia, sede de los tribunales. Pues se esperaba que en el plazo de las 48 horas, tal como establece la ley venezolana, luego de la detención se presentara ante tribunales. Sin embargo, la audiencia fue diferida. Marrero y Luis Páez no fueron trasladados a tribunales y se está a la expectativa de que este traslado y esta audiencia de presentación se produzca en las próximas horas. Recordemos que este sábado a las 5 de la mañana se cumplirían entonces las 48 horas. Ahí en las afueras del helicoide declaró uno de sus abogados, Joel García, sobre las acusaciones que giran en torno a Roberto Marrero y a Luis Páez. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Hasta ahora no sabemos si lo van a relacionar con el magnicidio. Acuérdense que a Requesén y a Fernando Albán lo relacionaron con el magnicidio. Vamos a ver si tanto a Luis Páez como a Roberto Marrero lo van a relacionar también con el magnicidio o van a crear otra nueva versión, una nueva historia, un nuevo cuento sobre terrorismo.
Luis Páez es el chofer del diputado por el estado Táchira, Sergio Vergara, que también resultó detenido tras el allanamiento a la residencia tanto de Marrero como de Vergara. Allí en el helicoide también estuvo presente una delegación de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que aseguró que le exigieron a los países de la comunidad internacional que sancionaran a los representantes del sistema de justicia que están actuando a su juicio al margen de la ley y por razones políticas. Entre tanto, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 50 países, dice que no detiene su agenda, que va a seguir recorriendo el país, aunque pues aseguran que están en alerta, pues temen que puedan producirse nuevas detenciones en las próximas horas. Por su parte, hubo un pronunciamiento, Juan Pablo, por parte del fiscal general de la República, Tarek William Saab, tras recibir a la vicepresidenta de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, quien los exhortó a que actuaran en función de la ley contra el odio aprobada en noviembre de 2017. Esto fue lo que dijo. Sujetos que hayan usurpado el poder son autores intelectuales porque en sus Twitter, en sus redes llaman a matar a chavistas, llaman a golpear a personas identificadas con algún poder público nacional. Eso no puede ser aceptado, ni de ninguno ni de ningún otro lado. Es decir, aquí estamos hablando en línea general, obviamente, pero la escalada que estamos viendo, ustedes pueden observar como lo he narrado, son producidas por personas que puede respetársele, que sean opuestas al Estado venezolano, pero que lo hagan con el debate público y oral o escrito, no por esta vía criminal, delictiva, que no vamos a aceptar. Juan Pablo, así que este sábado será otra jornada de marchas en el caso de los seguidores de Juan Guaidó en el estado Anzoátegui, donde se encuentra en este momento en el oriente del país, en contra de la persecución, en contra de pues toda la violencia, el odio contra quienes representa, quienes lo siguen, y por otro lado está Nicolás Maduro convocando a sus seguidores también a marchar, pero en la capital venezolana, en contra de la violencia, el terrorismo y en apoyo a Maduro. Juan Pablo. Antes de despedirte, Osmar, y te llevo a un episodio más agradable, te felicito por la gran victoria de Venezuela hoy sobre Argentina, 3-1. En un rato, imágenes y sonidos de un triunfo que me imagino debe ser muy valorado ahí en Venezuela. Así es, Juan Pablo, muy contentos por ese triunfo de nuestra Vinotinto. En un rato vemos todo lo que pasó en Madrid. Más adelante, aquí en Perspectiva.